Esto es Gracias por traerlo. PPT Podcast. Un espacio de Flor Naila Rivero y Violeta Vázquez. Un podcast que nos ayuda a decir. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenida amiga a GPT Podcast, nuestro gracias por traerlo. Hola ¿Cómo amiga, estás? hola a todos, a todas los que están ahí escuchando una vez más o por primera vez. Bien, muy bien, acá con muchas ganas de este espaciecito que tenemos tan sagrado para mí. Total, en el que nos ponemos un norte y ahí desplegamos lo que vaya surgiendo. En Así esta, en es. esta era en la que todo está tan plástico y artificial, creo que cada vez va a valer más lo artesanal, a pesar de que sea desprolijo. Pero apuesto por eso, ¿no? Apuesto por mostrar un poco más el caos y contar, por ejemplo, de que nosotras improvisamos y que eso está bueno porque nunca sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Exacto, sí. Y ahí en el relato de cada una va apareciendo también información que no sabíamos ni que teníamos ni que creíamos respecto a las cosas. Así que para mí, supongo que para vos también es como parte del desarrollo personal, abrirnos También. a compartir, a dialogar, a enriquecernos mutuamente. Así que allá vamos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre resignificar a la madre, verla humana, no ideal. Wow. A la Y propia, eso sería como a la madre en general, digo, porque hay muchas mm, interpretaciones. Resignificar a la mm, madre, a las que somos madres, al rol de la mujer madre, o resignificar a nuestras propias madres ahora que somos adultas. bueno, a mí el primer disparador que se me fue es para algo que hace punto de contacto para mí es indivisible, el cómo fue el resignificar a mi propia madre después de yo haber pasado ese umbral, ese portal de ser madre. ¿Y cómo fue? Entonces, eh, bueno, hace ya un tiempo, digamos, antes inclusive también de quedar embarazada de Zaira, mi primera hija, que tuvimos un encuentro con mi mamá, donde ese café que nos debíamos, que en verdad no fue un café, sino fue una charla en la playa cerca del mar, donde algunas cosas que a mí me quedaban abiertas en relación a cuestiones de otros tiempos, inclusive, ella abrió ahí su corazón a validar ese lugar como madre también en las cosas a las que no había podido darme, eso que quizás hubiera sido más saludable o mejor para el momento que yo exponía ahí en esa charla. Fue una charla buscada. ¿A vos tenías como Mm, algún planteo para hacer? ¿Es ella la que tenía un mm. planteo? ¿O fue natural? Así como, bueno, Fue muy terminamos natural. hablando. Fue muy natural, en el sentido que no fue que yo venía con eso pulsando que sí o sí esa charla tenía que suceder, ¿no? Sabía que tenía interés en que suceda, ¿no? Pero había una parte mía, digamos, no estaba enfocada en ir a buscar como recriminar algo, ¿no? Estábamos, creo, por lo que recuerdo, porque fue ya hace varios años, estábamos en la playa y surgió algo en relación a la temática que era para poder hablar y atravesar. Y yo ahí le pude nombrar algunas cuestiones que me habían dolido y que creía que inclusive habían sido fundantes
de algunos traumas, digamos. Eh, y ella ahí muy amorosa y también muy sensibilizada y muy abierta y disponible, que no siempre, ¿no? Esto, por eso también lo uno con mi lugar como madre. Hoy en los lugares donde yo me siento que hago agua, eh, tengo la disponibilidad de revisar, ¿sí? De revisar profundamente o decir, ah, sí, sí, está. Acá la verdad que eh, la pifié, no sé, por ponerle un nombre. Y bueno, y ahí en ese momento me pidió disculpas, lo hablamos, y también lo unió en cómo eso venía siendo parte del carril con Con su su propia propia madre. madre. Exacto, exacto. Y fue para mí muy liberador eso. Es esa charla donde después fue como, bueno, eso, verla humana, verla que ella había sido atravesada tanto como yo, quizás, por esas temáticas, y que ahora teníamos el espacio para poder hablarlo y para poder estar más en paz. Hermoso. Eh, sí. ¿A vos qué te viene, Viole, cuando pensás en esto? Hay un montón de cosas. Primero que yo no tuve una relación y no tengo una relación fácil con mi mamá. Nuestras madres ambas están vivas, tu papá también, mi papá no. Y ahí, haciendo como un paréntesis, no tengo duda que el nacimiento de nuestros hijos y la muerte de nuestros padres, ya sea la muerte de la madre o la muerte del padre, eh, son momentos en los que se transforma y se resignifica la relación con la madre. En la llegada de nuestros hijos, porque dejamos un poco de ser hijas, y en la partida de nuestros padres, porque también dejamos finalmente de ser hijas en algún sentido. Entonces, incluso hay gente como mi pareja que piensa que en la adultez una madre ya no es una madre. Yo no lo veo tan así. ¿A qué se refiere? A que en la adultez uno tiene como que cultivar un vínculo de adulto a adulto, o sea, con amistad, con respeto, con cariño, pero que esa proyección de la madre que te protege, te cuida, te da inicio, te inaugura, Mm, te acompaña, ya no está, es simplemente la madre que pudimos o no interiorizar. Entonces, mm, el vínculo con nuestras madres siendo adultas debería, en el mejor de los casos, como verse como un gran vínculo significativo en nuestra vida, pero no estar puesto en el peso de ser la madre. Yo difiero un poco, creo que el lugar de la madre real, más allá de la madre simbólica, eh, está demasiado pegoteado con lo que vivimos y que nosotras siempre con ellas volvemos a ser las niñas que fuimos, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Por eso creo que ante el reclamo de mi mamá permanentemente hay un reclamo de ella ante mi reclamo, ¿no? Porque ante mi enojo, mi satisfacción, mi incomodidad con ella, ella siempre me dice, pero ¿qué más tengo que pagar? ¿No? Como ya está, o sea, ya hace años que no soy esa. mm, ¿No? Como yo ya cambié, ya te demostré que estoy acá, que bueno, y como ya reparé. Y yo creo que es verdad. Y además la mayoría repara como abuelas y eso es un montón. Pero, sin embargo, hay algo mío en el que, bueno, vos ya reparaste, pero yo con vos no crecí. Todo bien, o sea, vos ya reparaste con la Violeta adulta, pero cuando yo estoy con vos vuelvo a ser la Violeta niña porque sigo resentida, porque encima con esta visión más adulta entiendo mejor las faltas, creo que las entiendo mejor que vos, o sea, veo los lugares insanos bastante más grandes de lo que ella los ve, pero también entiendo que no puedo hacer otra cosa y que si ahora no lo resignifica como lo estoy resignificando yo, menos en su momento. Y entonces aparecen todas las dimensiones juntas que me dan mucha ansiedad. En principio esta de no soportarla del todo y ver al mismo tiempo cómo soy igual con mis hijos. Entonces estoy como todo el tiempo, más que ahora mis hijos son grandes, entonces los más grandes te dan feedback, o sea, te dicen, sos igual a la abuela, o, ay, eso es re abuela, o mirá, cuando son más chiquitos no se dan cuenta, pero cuando son más grandes y te lo dicen, pues es, ¿qué? Sí, eso que haces es igual a lo que hace la abuela con vos, o igual a lo que dice la abuela.
Y yo como, ¿cómo? Y a veces mientras estoy diciendo las cosas me atajo antes de que me lo digan y les digo, bueno, estoy re bola chiqui, ¿no? Perdón. Pero ta, 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 ta. Y más en perdón que estoy abriendo la verborragia, amiga, pero Sí, más sí, en el sí, encuentro. amiga. Yo amo escucharte y me parece que nutre mucho que puedas ir y venir en todas esas dimensiones que estás yendo. Ya me da el pensamiento arborescente y digo, peor la resignificación cuando tenés una pareja que viene de una familia muy distinta. Porque por momentos, cuando estás con esa otra familia, decís, ay, por qué suerte que yo tuve la mía, porque yo con este lenguaje no convivo, no me entiendo, no me gusta, no me divierte, no me identifico. Pero en otras cosas, cuando tenés una pareja que te trae algo tan distinto, uno también va aprendiendo a incorporar de la otra persona las cosas que cree que pueden nutrir, por ejemplo, la crianza, y te vas alejando un poco de ese núcleo familiar que creo que en mi caso Luna en Escorpio tiene mucho que ver con el peso de la madre y en mi caso muchísimo más la madre que el padre, pero bueno, depende de cada caso. Y separarte del discurso materno porque estás expuesto a otras formas de vivir, como las de tu pareja, a veces también es como aliarte con esa pareja para decir, che, mirá lo que me hicieron, como algo de sumate con camaradería a esto que me pasa, porque esto que es conflicto nuestro en realidad tiene que ver con lo que yo sufrí, con lo que yo viví. Y se arman como triangulaciones muy complicadas, porque después estamos en casa, mi mamá, mi pareja, mis hijos, y es como que todos nos dijimos cosas de todos por afuera, por atrás, y algunas por delante, pero de alguna manera todos somos críticos del punto de vista del otro y ahí sí yo siento que tengo una deuda pendiente con mi madre que necesito sanar en este momento de nuestras vidas, donde yo ya soy una señora y ella mucho más, que tiene 77 años, y, y necesito amigarme. Siento que igual perdoné y que no fue tan grave, digo, no es que cometió un abuso. Perdoné la falta de registro, digamos, perdoné su debilidad, sus miedos, su incapacidad para cuidar, para sostener, para generar como una psiquis ordenada. Pero aún cuando estoy con ella no me siento del todo cómoda, porque somos personalidades muy parecidas y nos metemos como en el hoyo del hoyo, ¿no? Una se va pisando a la otra y es difícil. Entonces, en realidad no es que no perdone, es que me falta la posibilidad de cultivar vínculo, porque en el día a día es como darle un ratito y nada más. Eh, Así que disfruto más de que mis hijos la disfruten, de que ella disfrute a mis hijos. De hecho, me acuerdo que cuando estaba embarazada de Cata, que yo tenía 21 años y como que parte de mi entorno estaba como, uy, onda, no, es muy chiquita para ser madre. Mi mamá estaba enloquecida de felicidad y yo pensaba como, qué lindo una hija para las dos, ¿no? Medio enfermo esto, pero bueno, una hija para mí, pero también una nieta para mi mamá, como que me parecía el mayor regalo que le podía hacer y que realmente le iba a cambiar la vida y tenía como muy presente que esto era algo importante para la vida de las dos, sobre todo. Que es así, pero bueno, lo vivía como algo nuestro, como algo que realmente iba a ser movilizante para las dos y no así para el resto de las personas, porque no lo era. Pues la verdad que en su momento, cuando yo estaba embarazada, las únicas que estábamos enloquecidas con la idea éramos nosotras dos. Así que bueno, yo ya te hice como un popurrí, un panorama de dónde estoy, dónde me gustaría estar y las contradicciones. Hmm, Eh, sí. Hmm. no es fácil ser hija única, vos lo sabés. No es Creo fácil, que ahí ¿no? hay un punto. Yo me acuerdo que estas eran palabras que yo decía cuando me preguntaban, cuando ya podía empezar a poner algo en palabras, ¿qué se siente ser hija única? Y le digo, yo decía como, y creo que hoy puedo afirmarme también en eso, que te dan todo, pero cuando te dan todo, te estoy diciendo, te dan todo el combo, te dan todo el combo de lo que querés y de lo que no querés, porque no hay otro lugar donde ponerlo. ¿No? Eh,
Y con relación a lo que te traía tu pareja y para mí hubo un momento de mi vida en que yo hice una representación simbólica de cómo era darle muerte a mis padres. A ver, No. Bueno, fue parte dentro de un encuentro con una planta maestra, o sea, no fue algo que yo conscientemente me propuse, pero apareció como en una representación simbólica, darle un lugar y ver a mis padres muertos. Y yo creo que ahí eso fue una llave para poder conectarme con ellos desde otro lugar, que no significa que cuando aparecen los gatillazos que despiertan y activan a mi niña herida, aparece y están. O sea, no fue apretar un botón y que todo se reorganice o se resignifique, pero sí que en ese momento siento que me ayudó a cerrar, a darle un marco a una etapa y a entrar en otra etapa. Eh, y también lo que siento en relación a esto, que es que para poder apropiarse de las madres que somos, las madres de nuestros hijos, inclusive las madres también de los proyectos que tenemos, ¿no? Eh, Hay que cortar simbólicamente ese hilo, ¿no? Como si fuese que, y esto es algo que mi mamá siempre cuenta de mí cuando yo era chica. Mi papá le decía a mi mamá reina y a mí me decía princesa. Muy bueno, arquetípico los dos desde muy chiquito. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué ella reina y yo princesa? ¿No? sí, Esto 5 años, o sea, Edipo a full. Y estaba metiéndose digo, esto que yo traía de chica simbolizándolo y que es lo más arquetípico y freudiano que podemos traer como ejemplo, también hay un espacio donde es el orden, ¿no? Bueno, ahora yo asumiendo mi lugar de reina, digamos, ¿no? O sea, tiene, claro, tiene que morirse la reina para que entre otra reina. Y es simbólico, es una representación simbólica. Eh, y puede pasar o no también. Pero bueno, ese espacio siento que trajo ese momento. Y después, a su vez, tengo la sensación que una vez un amigo me compartió, me dijo, el día que te acaba de dejar tu novio o tu novia, o te peleaste con un amigo, o tenés fiebre, en algún momento vas a pensar en tu mamá. claro. ¿Y la Y yo, llamás o no? sí, la llamás o no, o vas a la casa o no, ¿no? Depende, bueno, ahí es como cuáles son las posibilidades, pero yo estoy muy, muy cercana a eso que me decía mi amigo, ¿no? Como hay un lugar donde todavía siento o sea, no siento esto de darle un lugar de adulto a adulto, ¿no? De paridad. Y me parece saludable también, como Total. encontrar ese refugio, ¿no? En las madres. Como también me parece saludable, aunque con muchas comillas, alejarnos si es un vínculo realmente traumático. ¿No? Sí, sí. Hay personas que me escriben y me dicen, ¿cómo hago desde la perspectiva, qué sé yo, de las constelaciones o de la biodecodificación? Porque me di cuenta que estar con mi madre, que es una madre X, ¿no? Narcisista, manipuladora, eh, pero me di cuenta que necesito alejarme y, y no sé si está bien, no sé si es una solución, digamos, de parche o reactiva, porque el vínculo sigue estando. Uy, sonó el timbre, perdón. Eh, entonces, creo que también es saludable volver cuando necesitamos volver, siempre y cuando sea realmente un lugar que nos aloje, con sus dificultades, con sus disfuncionalidades, pero por supuesto. Ahora, si volver a la casa materna, al refugio materno, nos conecta con la indefensión, al revés, ¿no? Con alterar nuestro sistema nervioso, con sentirnos que
lo mismo que te protege es lo que te ahoga o lo que te mata, con esa contradicción de con vos o sin vos estoy mal, se transforma parecido a un vínculo con una pareja en la que nos empequeñecemos cada vez más y vamos desapareciendo. ¿Qué pasa cuando tenemos esas madres, ¿no? Esas que nos desdibujan. Es muy complejo Muy complejo. resignificarlas. ¿Qué opinas? Digo, más allá de Sí, nuestra propia historia personal, acompañando procesos de otras mujeres. sí, sí, sí. Sí, y me ha pasado de acompañar historias que realmente el aspecto saludable, y una vez una terapeuta de constelaciones me dijo esa frase que yo me quedé al principio choqueada, como hay personas que inclusive también abandonan por amor, ¿no? Em, y por más que suene muy, muy polémico, digo, tomar el lugar de la responsabilidad de quien se corre, ya sea hijo o sea madre o padre, eh, porque sabe que en eso está generando más dolor que capacidad, como vos decías, de alojar, de recibir, de cuidar, de generar vínculo, eh, de poder estar en responsabilidad, que no necesariamente es la presencia, ¿no? Sino es qué tipo de presencia, cómo. Eh, o cuando la Encontrar como la presencia es... distancia adecuada, ¿no? Sí, Eh, sí, em, sí. Y todo lo que se juega en relación a la culpa también, ¿no? De hacer esos cortes. Em, Ahí entramos en un tema hermoso, que es que no solamente existe la culpa materna, sino que existe la culpa de hija. sí. Y se habla poco, porque la culpa materna sabemos que nos acompaña todo el tiempo, no ser suficientemente buena, sentir que los abandonamos, que no, porque sí, porque no te da la vida para todo, para hacerlo perfecto, pero como hijas muchas veces sentimos esa culpa, sobre todo cuando ellos van envejeciendo, porque hay un punto en el que parecería que, no sé, dice la sociedad o dice nuestro corazón, que también tenemos que hacernos cargo de ellos. Y entonces acompañarlos a los turnos médicos y preguntarles cómo están y hacerle los papeles y incentivarlos a que tengan una vida lo más saludable posible. Y se hace muy, muy pesado y al mismo tiempo la que no puede, la que no quiere, la que es hija única y no tiene con quién repartir el peso, ¿hasta dónde? Si una también es madre y una también tiene sus sueños y una también tiene sus proyectos, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto es por deber ser? No sé, no tengo respuestas. ¿Cuánto es por amor? ¿Cuánto es porque es la ley de la vida? ¿Cuánto es porque no me da para no hacerlo? No quiero estar acá, pero no me da para no hacerlo. Eh, no sé, se me vienen un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, cómo cambiaría yo las cosas con mis hijos para liberarlos, ¿no? Cuando a mí me toca estar en este lugar. Y ahí sí le agradezco a mi madre que siempre ha tenido una vida personal tan rica y ha estado tanto más cómoda en su vida laboral, digamos, y en su soledad que maternando, más allá de su amor, que hoy por hoy, gracias a eso y a que ella no haya tenido la mirada puesta obsesiva en mí, también se generó una relación en la que ella es muy autónoma y yo en mi particularidad no me siento como vive en otra ciudad y si tiene un síntoma o si le pasa algo, salvo que sea algo realmente grave, no siento que tengo que salir corriendo, pero no solamente porque ella es autónoma y obviamente es una mujer que todavía es joven, sino como hay algo de, bueno, vos te ocupaste de tu vida, yo me estoy ocupando de la mía y no nos debemos nada. Y creo que eso, a pesar de todas las falencias que tuvo, esa falta de mirada, bueno, en algún punto como que es una revancha, ¿no? Se vuelve saludable, se compensa con esta adultez nuestra en la cual, bueno, si no tenés con qué pasar Navidad, la pasarás sola. Y lo mismo me pasa a mí. No hacemos un drama por eso. Y cada uno es responsable de gestionar sus propios vínculos.
Y hay un punto en el que yo tenía mucho miedo de que a mi mamá le pasara algo. Eso fue el trauma más grande de mi vida, creo que más allá de su falta de mirada y de su debilidad, porque tengo muchos recuerdos de mis 4 a 10, 12 años de estar pendiente del reloj, no existía más que el teléfono fijo, y de correr a buscarla a los bares, porque mi mamá hacía reuniones, le cantaba a los bares, estaba desde la mañana hasta la noche en 2 o 3 bares del barrio, y de buscarla, incluso cuando no tenía edad para salir sola de mi casa, con terror a que no vuelva, y rezarle a Dios sin creer en Dios y decirle, por favor, déjamela hasta mis 30 años, le decía. Como necesito que esté conmigo hasta mis 30, no sé por qué tenía los 30 ahí, pero como una sensación de que en ese momento iba a estar preparada, porque ella era lo único que yo tenía. O sea, mi papá parecía cada muerte de obispo, vivía en otra ciudad, no teníamos familia más que una tía abuela que amé profundamente, pero que tenía casi 90 años, así que entonces ella, con toda su disfuncionalidad, era mi único referente y tenía terror a que le pase algo. Desde ahí, desde ese terror a que le pase algo, hasta ahora, que es como, bueno, si ella decide no cuidarse de su decisión y vivirá lo que tenga que vivir con ese descuido, tuve que hacer un proceso en el que lo primero que pasó es que pasé del terror a que ella se muera al terror a morirme yo. Es como que encontré la única manera de, como de compensar ese miedo, de decir, bueno, como a vos no te puedo controlar, con Ya vos no pasé puedo los hacer nada. 30. Ahora. Y no, pero antes de los 30, yo creo que a los Ah. 18 ya eh, ya no tenía más miedo que se muera ella y estaba yo yendo a todas las guardias por todos los tipos de síntomas, porque mi sensación era, bueno, que ella se muera si se tiene que morir, pero yo no me puedo morir, ¿no? Como ahora tengo que cuidar mi vida y desde un lugar muy patológico, de mucho miedo, de mucha hipocondría. Pero bueno, ahí, siempre dialogando con su historia, ¿no? Ella con obesidad, yo con anorexia o bulimia o trastorno de atracón. Ella adelgazando ahora, yo engordando. O sea, hay ahí un umbilical, ¿no? Un cordón umbilical que todavía dialoga permanentemente, aunque no nos hablemos, aunque pasemos días sin saber la una de la otra. Y eso es re loco, porque no es lo mismo vínculo que relación. Y eso lo aprendí de las constelaciones y es tal cual. O sea, vínculo hay. Aunque vos no te hables, aunque vos no vayas, aunque vos quieras la distancia, aunque hagas contacto cero, el vínculo late permanentemente entre una madre y una hija. Hay células del cuerpo de la hija adentro de la madre. Una tiene memoria de ese cuerpo y de esa crianza, y entonces se puede romper una relación, pero no se puede romper un vínculo. Y te puede seguir dañando o nutriendo un vínculo con una madre, aunque esa madre se haya muerto o viva al otro lado del mundo. Entonces también cuando muere la madre, nosotros trabajamos en duelo muchísimo el vínculo, porque el vínculo no se rompe con la muerte. Al contrario, a veces te acercás, sanás, reconsiderás, te revinculás a través de la falta. Así que esa resignificación de la que hablamos creo que es permanente y a lo largo de la vida vamos resignificando y nos podemos ir alejando en relación o acercando en relación, pero la distancia vincular, no sé, tengo la sensación de que se mantiene como muy presente y muy estable. No sé cómo lo sentís vos. Sí, esto de que es un rediseño permanente también del vínculo, y cuando te escuchaba me venía como algunos disparadores también en relación a nuestras madres con sus propias madres y nosotras con nuestras abuelas, ¿no? Como algo de recordar que nosotros estuvimos en el cuerpo de nuestra madre, y cuando lo decimos parece algo que está tan, eh, tan sabido, ¿no? Pero pasó esa fusión eh, que sigue después latiendo a lo largo del tiempo, o bueno, inclusive en hijos no biológicos también, ¿no? Como hay
una fuerte conexión de lo que empieza ahí a transmitirse desde el árbol, amplificándose. Y yo siento particularmente en relación a esto que traías también de la culpa como hija. Me viene mucho una frase, Viole, que también viene de constelaciones y que después en la formación de Biorrizoma apareció en varios momentos, que fue como un recordatorio importante de la culpa, también como ampliación del mapa y del árbol, ¿no? Eh, sentir la culpa, pero y si tenés que hacerlo con culpa, hacelo igualmente, ¿no? Si ese Como el precio. domingo, ¿cómo? Sí, como el precio a pagar por la libertad. A veces es como la Sí, culpa es, estoy eligiendo algo diferente. sí. A mí me resuena mucho eso en mí, en mi historia personal, que en muchos momentos he tenido que hacer un pasito más del que ya estaba establecido, digamos, del hasta acá. Eh, y, y eso es algo que, por ejemplo, también una vez hablándolo con mi mamá, en otra charla, que no fue esta charla que contaba al principio, yo contándole porque fue la primera vez que yo me iba a ir a vivir sola y me iba a ir a vivir sola a un lugar que era bastante picante en cuanto a contexto, en una casita que estaba bastante aislada. Y bueno, ella como madre miedosa, hoy en día veo esa escena y la entiendo perfectamente. Si Zaira me dijera con 23 años, bueno, me voy a vivir esta casita aislada ya, en un momento donde encima no había así tanto contacto con el celu, WhatsApp, momento a momento. Y después de un tiempo ella me dijo esto como de, qué bueno que vos podés estar haciendo este paso por vos, con lo que vos querés, ¿no? Como yo te doy mi Habilitando. bendición. Sí, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Y a su vez te veo a vos y te felicito por poder estar haciendo este paso. Y también ese fue un momento para mí eh, muy, muy rico. Y que lo pude también retomar desde el lugar de madre, únicamente en ese escenario, en esa posición, con la cámara mirando desde ese lugar, ahora que tengo seres a cargo, ¿sí? Eh, Inclusive hay un montón de cosas que yo creía o que tenía como un preconcepto de cómo iba a ser yo como madre y que sentía que tenía cierta autoridad para decirle a mi madre qué es lo que tenía que hacer, que hoy en día me doy gracia en un punto. Como- ¿Te pasó eso, Viole? Vos fuiste mamá muy joven por primera vez, pero digo, como de encontrarte como qué es lo que te imaginabas antes, cómo ibas a ser vos como madre, por ejemplo, o un ideal que vos tenías como de cómo ibas a ser vos como mamá. Sí, pero no lo cumplí. Tenía el ideal de hacer las cosas diferentes y entonces de ser como Susanita, como mi mamá laburaba todo el día, tenía que laburar además, pero le gustaba laburar. Mm. eh, yo tenía como la ilusión de yo familia, ¿no? Entonces, una hija sola no, la mesa familiar, muchos chicos, como lo opuesto a lo que yo había vivido, que era mundo adulto, Mm. silencio, intelectualidad, madre lejos, o yo acompañándola hasta las 5 de la mañana, porque mi mamá dirigía teatro y bueno, se ensayaba hasta cualquier hora. Yo decía lo opuesto, casa común, por favor, y tenía mucho miedo de no conseguirlo porque no tenía dudas de que me iba a ir bien laboralmente, porque es como que eso estaba en mi ADN, no sé, como bueno, la veía a ella Mm. que sacaba de donde no tenía y aparecían las propuestas. Y yo decía, bueno, si no es ahora a los 21 que estoy embarazada, será a los 30, pero mi camino profesional se va a desplegar. Entonces yo quería ser madre antes de desplegar el estudio, la profesión, muy al revés de lo que suele suceder, porque al revés me daba miedo que la profesión me coapte, me chupe y que yo no pueda cumplir el sueño de la familia, que era lo para mí difícil, que era lo inalcanzable. No lo cumplí porque una vez que lo tuve me di cuenta que era una ilusión, de que no se trataba de eso, de que un hijo no te completaba, de que una pareja tampoco, de que la familia Ingalls no me hacía feliz y que soy mucho más parecida a mi mamá de lo que creo, soy introvertida, me gusta la soledad, me gusta el vínculo conmigo misma, me gusta trabajar,
eh, y disfruto más de eso que de criar. Me sale mejor eso que criar. Pero aún así sigo como haciendo el esfuerzo por integrar los 2 mundos, digamos, integrar el mundo del que vengo, que al principio lo quise tachar, hasta el apellido me quise tachar porque me hacía llamar Viole Vaz, entonces le había cortado la mitad del apellido. Y luego incorporando mi origen materno-paterno y aprendiendo a desplegar lo que soy yo, que nunca cae tan lejos del árbol, digamos. No, no, el fruto no cae tan lejos del árbol. Entonces tampoco pedirse ser quien uno no es. Y en esto a mí me vino muy bien, y lo cuento siempre, te lo conté, el diagnóstico, la etiqueta de neurodivergencia a la que arribé hace menos de un año, primero con altas capacidades, ahora con autismo. Pero me vino muy bien porque entendí a mi mamá por primera vez, eh, que realmente, o sea, uno debería poder hacerlo sin ninguna etiqueta, pero yo con esa etiqueta dije, claro, no, no, es que a ella no le daba. Porque cuando hablamos de neurodivergencia, a veces hablamos de imposibilidad de sostener la higiene, el lavado de dientes, de atar un cordón. Y claro, en una mujer tan desplegada intelectualmente como mi mamá, yo siempre lo vi como, bueno, si pudiste todo eso, no pudiste todo esto otro tan importante para mí, que era que me laves los dientes, que me cuides, que me saques los piojos, porque no quisiste. Y ahora, con el arribo de esta neurodivergencia, veo que para algunas tareas que tenían más que ver con lo manual, con lo práctico, para ella era imposible. O sea, de verdad, cuando me pedía ayuda para meter el cassette del video en la videocasetera, no lo podía aprender. Y yo le decía, a ver, ya te lo mostré una vez, dos, tres, tenés que hacerlo así siempre. Y es hasta el día de hoy que mi mamá agarra la llave y prueba qué llave es, de qué lado, es como, es más fácil acordarte de que, y entonces no empezás tu camino de cero todos los días. Y la entiendo, ahora la entiendo y ella se ríe, no quiere autodenominarse autista, cree que yo la estoy o sea, como que le estoy bajando el valor y al revés. O sea, para mí se lo estoy subiendo. Así que bueno, en ese plan estamos. Bueno, las acerca también, entonces, este diagnóstico. Sí, sí, Mm. sí. Em, sí, yo pensaba también en esto, tu madre en tu caso también es una figura pública y querida y conocida, y bueno, lo hemos hablado más personalmente, pero entiendo que en esa particularidad también se juega el lugar de hija muy contradictorio, imagino, ¿no? Siento. ¿Cómo vivís esto vos, Viole, por ejemplo? Y yo me sentía Sofía Gala de chica. Era como la relación con Moria Kazan, salvando Claro. las distancias. Volviendo al mundo de las vedettes, ¿no? Que ya lo Sí, volvemos. volviendo. Sí, 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 tal cual. No, no, no fue fácil. Pues yo me fui de Rosario para venir acá a Buenos Aires porque había más oportunidades laborales, pero también un poco para despegarme de ser la hija de, porque además había empezado a actuar, me encantaba la actuación y ella era referente en eso. Entonces yo decía, si me desarrollo acá, todo el mundo me va a comparar a ver si soy mejor o peor, o no, pero a mí me daba terror eso. Y al mismo tiempo me daba culpa irme porque me parecía que mi mamá tenía que tener a alguien que, que saque adelante su legado. Hasta el día de hoy me pasa porque hizo mucho por el desarrollo cultural de la provincia y en ese hacer mucho siento que yo podía haber sido una sucesora en el buen sentido, ¿no? En el sentido de cuidar su obra, porque ella es una artista cuya obra es una obra social, digamos, no es una pintura. Entonces, pero igual surgieron hijos putativos, hijos de estos de la vida que ella tiene, que cubren ese rol y no era mi rol, evidentemente. Pero espero que mi madre no esté escuchando esta parte, pero porque le tiene miedo a la muerte. Pero me da mucho temor cuando, cuando se muera, porque ella tiene muchísimos objetos de valor que son prácticamente para un museo, porque me van a llamar de todos lados para recibir premios y homenajes, porque, o sea, porque no sé cómo voy a hacerme cargo, no solamente de la madre, sino de su persona. Después, no sé, desde sus libros y la venta de sus libros hasta, no sé si me va a dar el corazón para atravesar ese proceso, porque creo que
la admiro más como profesional de lo que la admiro como madre, entonces también a mí se me juega algo muy de, no quiero que el mundo se pierda a la chiqui, más allá de yo. No quiero que el mundo se la pierda y no se la está perdiendo igual. Eh, pero bueno, ahí, aquí vamos. Creo que nuestras madres igual han sido suficientemente buenas, como dice Winnicott, y eso es fundamental para criar buenas personas y para criar personas que busquen sus propios recursos, que al final es lo más importante, como bueno, si no los tenés, los vas a buscar, los gestionás, los practicás y te comes el mundo. Y eso no lo puede hacer cualquier madre. Así que les agradezco a nuestras dos madres por gestar estas hijas, ¿no? Ay, te amo. Por gestar, Capítulo, vamos de vuelta con un capítulo. me Este encanta. episodio, estoy llena de lágrimas en este momento. Sí, yo también. Y ahí es donde, ¿sabes qué? Donde digo, también lo estamos Mm. haciendo bien como mamás, porque nunca le vamos a cerrar un camino. Sí, No las vamos a criar en el completamente. secreto Mm, mm. y les vamos a permitir que hagan su experiencia siempre con amor, siempre con apoyo. Y aunque no podamos un montón de otras cosas, eso es un montón. Completamente, amiga, completamente. Y Te amo. bueno, Bueno, tenés que ir a trabajar. la podemos juntar un día a nuestras madres a que se tomen un té. Me encantaría, me encantaría. Em, Creo que también algo que quiero como resaltar y que ya lo nombraste vos, pero para mí fue una apertura muy grande ver en lo que yo quizás recibí, también omití nombrar de mi mamá en gestos de cuidado con mis hijos. Gestos que obviamente que el abuelazgo despierta otras cosas, inclusive las pendientes probablemente, pero ver a mi mamá que tiene sobrepeso, que está mal de la cintura, que yo soy tan adicta al trabajo como ella, y entonces ella es una trabajadora de muchas horas, que llega a mi casa después cansada, que traiga una tarta de verdura y se siente al piso, digo, wow, cuánto amor que yo recibí en este tipo de gestos y que los veo en ese momento, en esas escenas. Así Y es que sentir, ay, y sí. sentir tal cual lo que decís, que nuestros hijos también tienen hogar en la casa de nuestras madres, Ay, ¿no? sí. Y en el cuerpo de nuestras madres, como no solamente en nosotras, sino que ahí tienen alguien que los ama incondicionalmente. Mm, mm, Y eso es maravilloso. Y lo último, algo que escuché una vez en un video y me pareció maravilloso, les debemos a nuestras madres todo en lo que no nos convertimos, ¿no? Porque a veces decimos que nos aportaron y tenemos que también pensar todo lo que hicieron para que no seamos personas perdidas, malas personas, cagadoras, manipuladoras, estafadoras, o sea, todo eso que no somos también es gracias a nuestras madres. sí. Y a nuestros padres, por supuesto, pero hoy estamos dándole el lugar Hoy a las estamos madres. dedicándole este espaciecito. Se lo merecen, se lo merecen. Otro día hacemos, a ver cómo estamos ahí desde el Sí, otro lugar. sí. Bueno, te quiero. Bueno, amiga, yo también te quiero un montón. Gracias una vez más. Ojalá que las personas llegue todo este caudal de amor que también se activó Hermoso. hablando sobre nuestras madres reales y queridas. Hasta la Gracias. próxima. Mua.